Son las 8 de la noche con 32 minutos. Continuamos ya en la Mesa Ciudadana. Les doy la bienvenida a Víctor Hernández, que desde las 8 en punto estaba acá. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Acuérdate ya que ya somos la Mesa Frustrada, hay que cambiarle el nombre a Escandalosa y frustrada. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Pues a ver, arranquemos, ya estábamos antes de la transmisión ya a la mitad del chisme. Arranquemos con el asunto de la iniciativa para la legalización del uso lúdico de la marihuana. Víctor, empiézale. Muchísimas gracias, Armando. Pues sí, a mí me gustaría empezar haciendo algunas consideraciones económicas sobre por qué era inevitable la legalización de la marihuana en México. Siempre, o al menos casi siempre, a una prohibición le sigue el nacimiento de un mercado negro, porque donde hay demanda hay quien se va a animar a proveer la oferta. Si hoy prohíben en MBS el consumo de gansitos, mañana va a haber quien nos venda a 10 veces su precio porque está corriendo un mayor riesgo para ofrecerte ese producto. Y la segunda consideración económica, que además refuerza la primera, es el hecho de que las drogas son productos de demanda inelástica. Esto significa que no importa qué tanto eleves el precio, el consumidor lo va a seguir pagando. El gas, el agua, la luz son algunos ejemplos de productos de demanda inelástica, porque por más que suba el precio, tú no puedes dejar de bañarte o dejar de cocinar, y en ese sentido el consumidor va a seguir absorbiendo ese incremento de precio. Y también es algo que se presenta en otros productos que están en las adicciones más normalizadas de nuestra sociedad, como las bebidas azucaradas, como el tabaco, y en ese sentido, la guerra contra las drogas es una guerra que nace perdida, porque en el fondo es una guerra contra el placer. Los seres humanos desde nuestra infancia tomamos como criterio moral el placer y el dolor, quizás no como el único, pero sí como uno de los criterios más importantes, y la prohibición del alcohol, la prohibición del hashish en su momento, nunca terminaron de funcionar porque donde hay comprador va a haber un vendedor. Y además la guerra contra las drogas en muchas latitudes, hay que decirlo, es un sinsentido. La amapola, por ejemplo, crece naturalmente en México y en Afganistán. La hoja de coca crece naturalmente en Colombia. Y uno no entiende cuáles son esas ganas de pelearse con la naturaleza. Es como vivir en el desierto de Sonora y declarar ilegal la arena. Esta propuesta de reforma que en este momento está en el Senado para regular el uso lúdico de la marihuana tiene varios problemas que es importante que nuestro público conozca. El primero es una ley que impone muchísimas regulaciones. Hay que tramitar cantidad de permisos para la venta, para el autoconsumo, para la distribución, y seguramente esto se va a prestar para mucha corrupción y para mucha ineficiencia. Y hay una cosa, Pam, esquizofrénica, y es que se les olvidó eliminar en el Código Penal y en la Ley General de Salud el delito de la posesión. Simplemente se incrementaron las cantidades, que de alguna manera pues sí puede ayudar un poco, pero sigue permitiendo arbitrariedades como las que ocurren en el sistema de justicia, que es que, por ejemplo, el policía te siembre droga para fabricar una flagrancia que en realidad no había. Y en ese sentido, Armando utilizaba una frase, ahorita que estábamos chismeando, muy apropiada, que es una ley que como que quiere, pero que tampoco quiere regular el uso de la marihuana, y hay que decirlo, nos faltan las demás drogas, porque en la medida en que haya otros productos que sigan formando parte del mercado ilegal, vamos a seguir teniendo las mismas dinámicas de la guerra contra el narco que habíamos tenido hasta este momento. Vamos a una pausa y seguimos platicando. Ahorita volvemos. Perdón, Víctor, tú dinos qué crees, te seguimos escuchando. No, yo estaba un poco preocupado por las cantidades máximas que ponen para autoconsumo. Ven que en consumo doméstico ponen máximo 6 plantas. Yo le preguntaría a nuestros radioescuchas de la Condesa, pero yo creo que 6 plantas no te alcanzan para el año, ¿no? O sea, en principio pareciera que no. Oye, hay unas de repente, yo he visto unas cosas que parecen... árbol de Navidad. Sí. Sí, también qué planta, ¿no? Oye, y eso lo solucionas con los clubes. Claro. Eso lo solucionas con los clubes que en Cataluña han funcionado muy bien. Me queda un minuto para radio, Víctor, si quieres cerrar y terminamos aquí de discutir en redes sociales. Pam, si algo nos queda muy claro es que a la 4T le gusta el fútbol, pero no le gustan los árbitros. La Suprema Corte nos estorba, pues intimidamos al ministro Medina Mora para que renuncie. Nos estorba la Constitución, pues reformamos la Constitución. Y sí ha habido muchos gestos de autoritarismo, en particular en esta administración, es en las relaciones del presidente López Obrador con el ejército. Hay un artículo fantástico que nunca me voy a cansar de dejar de recomendar, de este número de la revista Foreign Affairs, que habla sobre las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y dice que son muy tentadoras para los presidentes porque ya que terminaron las dictaduras en Latinoamérica, sí queda una institución con la que no hay que negociar,
con la que no hay que generar consenso democrático, y son las Fuerzas Armadas. Y pareciera que se ha invertido el paradigma, ya no es qué horas son las que usted quiera, señor presidente, sino ahora es qué horas son, sí, las que usted diga, mi general secretario de la Defensa. Y en ese sentido me parece muy preocupante el retroceso que ha habido en materia de relaciones cívico-militares. Sí tenemos un gobierno con muchos gestos muy claros de autoritarismo. Sí, Víctor, pero está la pinza. Tenemos un gobierno autoritario y tenemos una sociedad dispuesta a aceptar la pérdida de derechos. Eso es lo inquietante ahorita. Más militarización, más ataques a las instituciones, más ataques a la sociedad civil, más ataques al periodismo libre, y no tenemos visiblemente una capacidad de reacción efectiva. O sea, ¿qué hacer ante este escenario? Fíjate que mi tesis de licenciatura justo fue sobre filosofía política, sobre Montesquieu. Yo me disfrazo como abogado, pero yo soy licenciado en filosofía. Y una de las cosas interesantes que él habla de la democracia es que es un gobierno que exige tanta participación, que requiere tanto involucramiento de los ciudadanos, que Montesquieu dice abiertamente, probablemente esa forma de gobierno ya no es viable en el mundo moderno, ¿no? Dice, quizás las últimas democracias funcionales fueron en Grecia, pero hoy en día exige tanta participación que más bien lo que es más fácil es establecer un gobierno despótico. Él dice, el gobierno despótico, por más despreciable que es, para instituirlo solamente se necesitan pasiones, ¿no? Solamente se necesita pensar con el estómago, y esa es la razón por la que es un gobierno que se replica constantemente en muchos momentos de la historia. Mira, yo quisiera compartir una anécdota. Me acuerdo mucho de un cadete antiguo, un segundo año, que algún día estábamos hablando de la guerra contra el narcotráfico, pues porque además yo tuve un proceso de conversión, ¿no? Pues porque yo era de los yonkis de Calderón, o sea, yo era pro guerra contra el narcotráfico, por eso me uní al ejército, y ya que me di de topes y que leí la evidencia estadística que la prohibición era un fracaso, pues ya pues tuve que cambiar. Me acuerdo mucho de un segundo año que en esa conversación dijo, si por mí fuera me desharía de las policías y todo en México sería pura policía militar. Y a los 15 días, ese mismo segundo año, se desertó por las golpizas, por la extorsión, por todos los problemas de abuso sexual que había dentro de los planteles militares, ¿no? Esa misma persona que unos cuantos días antes había defendido este régimen como forma de vida, y creo que también es parte de la crisis de violencia, ¿no? Que en los planteles militares hay una pedagogía de la violencia, hay una pedagogía de la subyugación, y pues si tú torturas y golpeas un elemento 4 años y de pronto lo sacas al campo a ver qué pasa, pues salen esos traumas, ¿no? Y sale esa forma en la que te entrenaron de ser un pequeño tirano, y eso que por supuesto impacta en la forma en que se conducen las operaciones día a día. Y bueno, nada más, ¿qué dicen del caso Cienfuegos? O sea, como que ya es un poquito una probadita, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero más, es que es ridículo, o sea, yo me imagino a los de PGR haciendo su diligencia, tocando la puerta de Sedena. Oiga, señor, que está usted de oficial de cuartel, ¿me permite entrar a la oficina del general secretario para revisar sus papeles? O sea, la PGR yo creo que no hizo ni una diligencia en esa investigación, porque los militares, claro que no les iban a permitir entrar. O sea, la autoridad judicial no tiene esa capacidad de coerción sobre el poder militar en México. Sí, y justo en esa línea, la pregunta de Hugo Gutiérrez sobre la posibilidad de un golpe de Estado en México, hubo un artículo muy bueno que publicó la doctora Paloma Cortés, que es de las grandes especialistas de Fuerzas Armadas en México, donde habla de distintos golpes de Estado. Golpes de Estado no son solamente cuando públicamente, de forma televisada, las Fuerzas Armadas se hacen del control de las instituciones, sino que también hay mini golpes de Estado cuando las Fuerzas Armadas pueden chantajear a su presidente, que en el fondo fue lo que sucedió. En los primeros días del caso Cienfuegos, la postura del presidente fue, vean cómo el sexenio del PRI fue corrupto, cómo nosotros somos diferentes, y a los pocos días la postura es completamente distinta. Se movilizan recursos diplomáticos que en otros contextos no se habrían movilizado. Por ejemplo, a García Luna, porque a García Luna no se le proveyó del mismo apoyo si también ocupó una Secretaría de Estado, y en ese sentido, pues es lo preocupante, que López Obrador y la Cuarta Transformación ya dependen tanto en términos operativos y económicos de las Fuerzas Armadas, que ya no se pueden dar el lujo de perderlos, ¿no? Y más esto que compartimos hace un momento, de que las Fuerzas Armadas son muy tentadoras. Gobernar en una democracia puede ser frustrante, ¿no? Porque hay que generar acuerdos, porque no te puedes imponer, pero hay una institución, incluso en las democracias, que te va a obedecer de forma vertical y de forma incondicional, que son las Fuerzas Armadas, y eso para un personaje como López Obrador es muy tentador. Pregunta en tus redes sociales.
Bueno, mi Twitter es @arbitrus1805. Los mejores memes de este lado del Río Bravo los pueden encontrar ahí. Lo digo nuevamente, @arbitrus1805. Perfecto, pues ahora hay muchos comentarios en TikTok, pero esta aplicación no me permite pasar los comentarios, luego los involucramos más porque han estado opinando muchísimo. Los aman en TikTok también. Muchas gracias. Gracias, Víctor, Armando, Mariana, Lourdes. Gracias por haber estado en esta mesa ciudadana y sigamos platicando. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, ahí está.